Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una opción de tratamiento para la enfermedad de Parkinson que podría ser adecuada para ti o para un ser querido. Se trata del gel intestinal de levodopa carbidopa, también conocido como GILC. Si los medicamentos orales ya no están controlando tus síntomas motores de manera satisfactoria, esta podría ser una alternativa. En lugar de tomar pastillas, este gel se administra a través de una bomba portátil conectada a una sonda que se inserta en el intestino delgado, lo que permite una infusión continua del medicamento. El objetivo es mantener niveles más estables del fármaco en la sangre y el cerebro, lo que puede resultar en un mejor control de los síntomas. El comienzo del tratamiento puede incluir una fase de prueba con un tubo nasal que llega al intestino, lo que permite evaluar la respuesta al medicamento antes de la implantación de la sonda. La sonda gastroyeyunal se instala mediante endoscopia, un procedimiento en el que se puede usar una sedación suave para mayor comodidad del paciente. La bomba, que administra el medicamento durante aproximadamente 16 horas al día, se programa de manera personalizada según las necesidades del paciente y puede ajustarse mediante un seguimiento médico. En algunos casos puede ser necesaria una infusión de hasta 24 horas, especialmente si los síntomas no se controlan bien durante la noche. Este tratamiento generalmente reemplaza la necesidad de tomar múltiples medicamentos antiparkinsonianos orales. Entre las ventajas de esta terapia está que los pacientes pueden experimentar un mejor control de sus movimientos durante más tiempo. También se ha demostrado que el tratamiento mejora el equilibrio y la marcha hasta 4 años después de iniciarlo. Además, el gel puede mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson hasta por 3 años. Se ha observado que los cuidadores también perciben una mejora en su calidad de vida, así como una reducción en su carga de trabajo. El tratamiento ofrece la flexibilidad de viajar y realizar actividades como nadar, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones con la bomba. No obstante, también hay contras. Algunos pacientes pueden experimentar efectos secundarios como dolor abdominal, enrojecimiento, secreción o infección en la inserción. También pueden presentarse efectos secundarios similares a los de la medicación oral, como alucinaciones, confusión o discinesias, es decir, movimientos descoordinados o involuntarios. El tratamiento requiere de un mantenimiento diario, como el enjuague de la sonda y el cuidado de la piel alrededor del punto de inserción. La bomba puede resultar pesada e incómodo de llevar. El coste del tratamiento puede ser significativo, aunque muchos seguros cubren una gran parte. Existe la posibilidad de complicaciones relacionadas con la sonda, como desplazamiento, obstrucción o deterioro de los conectores, y un pequeño porcentaje de personas pueden necesitar que se les reemplace la sonda en el primer año. En cuanto a la experiencia de los usuarios, algunos mencionan una mejora en su energía, motivación y estado de ánimo gracias a la administración continua del medicamento. También destacan que ya no hay que preocuparse por si las pastillas se absorben correctamente ni por los horarios de las comidas. Los cuidadores, por su parte, notan que la enfermedad está mejor controlada, lo que permite retomar actividades conjuntas. Sin embargo, algunos usuarios informan que la bomba puede resultar incómoda y el manejo del tratamiento y el cuidado de la sonda puede ser estresante. La decisión de usar o no el gel debe basarse en las prioridades y valores personales de cada paciente. Algunas personas pueden preferir evitar la colocación de la sonda, mientras que otras pueden optar por mejorar su calidad de vida y controlar mejor los síntomas. Es esencial contar con el apoyo de los seres queridos y de un equipo médico especializado que brinde información y atención adecuada. Eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.